Están. Ok. Bueno, vamos entonces a iniciar la lectura de este libro que es Consejos sobre el régimen alimenticio, sección 10, el ayuno. Y el subtema es la victoria de Cristo sobre, muy rápido, la victoria de Cristo al negarse al apetito. ¿Ok? Tenemos que negarnos al apetito, como les preguntaba hace un momento, ¿verdad? Todos tenemos que comer y Satanás sabe que es una necesidad del cuerpo y lo ha tomado como hacernos una gran tentación por ello. Ahora, Dios sabe mm, que el enemigo lo sabe y él creó esto pienso yo, ¿verdad? Que es el ayuno, el obligar a nuestro cuerpo, que es la parte física, que es la que Satanás es en donde se ha apoderado mayormente, porque de alguna manera nosotros tenemos todavía nuestro libre albedrío y podemos decidir a quién obedecer. Así que el enemigo donde más obra es en nuestro cuerpo físico y también en nuestra mente, pero la mente también está nuestro Señor Jesús hablándonos por medio de la conciencia. Entonces es una lucha que nosotros no vemos, pero que el enemigo tiene en contra nuestra y que nuestro Señor Jesús está a favor de nosotros. Bueno, voy a continuar entonces o a empezar la lectura. Continúa o empieza así. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Es algo bien importante. El apetito fue la base de la primera tentación. Lo vamos a anotar, a hacer en una nota. O sea, el apetito. Y como les decía hace rato, todos tenemos hambre, todos tenemos que alimentarnos y por eso Satanás lo ha usado como una gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y ahora vamos a dar lectura a lo que viene en el libro de Mateo 4:2 al 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay algo muy importante porque sabemos, ¿verdad?, que el enemigo va a tomar las palabras de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, para hacernos creer que Él tiene la razón en esas conjeturas. En este caso, Jesús sabía que lo estaba tentando, estaba haciendo lo que tentara su fe a Dios y por eso dice, si eres hijo de Dios, o sea, lo puso en duda, si realmente eres hijo de Dios, demuéstralo. Si eres realmente cristiana, demuéstralo. Entonces, Satanás siempre nos va a estar haciendo dudar de lo que tenemos que hacer, ¿sí? A ver, si es verdad, haz esto. Tenemos que tener mucha comunión con Dios para saber cuándo debemos callar, cuándo debemos hablar muy poquito, muy concreto, o dar un testimonio amplio porque la persona está interesada y nos pregunta y nos pregunta. Entonces, tenemos que estar siempre pensando que sea Cristo el que hable en nosotros. Aquí algo importante, sabemos que Jesús le contestó también con el escrito completo, porque él habla siempre a la mitad. Él es engañador y siempre va a decir las palabras de Dios, pero sin lo importante. Y Jesús dijo algo muy, pero muy importante. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que en realidad Dios nos puede si no tenemos que comer en alguna situación, no tenemos que temer. O sea, vamos a sentir el hambre físicamente, pero nuestro alimento tiene que ser las promesas de Dios. Eso es lo que nos debe de alentar en un momento dado que lleguemos a pasar por alguna situación muy fuerte. Nos debemos de recordar estas palabras porque dice Jesús, el Hijo de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es algo que lo tenemos que tener muy presente porque vienen situaciones en un futuro muy próximo donde vamos a estar tentados
al hambre. Y ya lo hemos visto en el libro de El conflicto de los siglos, lo que pasó por el hambre. Increíblemente, las madres se comían a sus hijos. O sea, es algo que no sé, yo creo que si nos ponemos a imaginarnos a una mamá comiéndose a un bebé, no nos cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza. Y no solo se comía uno, se comía a todos los hijos, increíblemente. Entonces, el enemigo se apoderó ya no solamente de su cuerpo, del hambre que tenía, sino también de su mente. Y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Continuó diciendo, desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, el desenfreno había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones, hasta que estos ejercieron un dominio casi ilimitado. Vemos cómo ahí está el desenfreno. El desenfreno dice, había aumentado el poder de los apetitos. Satanás sabe lo que hace con respecto a motivarnos al hambre, al motivarnos a los apetitos que no son sanos. Y esto nos lleva también, dice aquí, a las pasiones. En esta forma, los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Fíjense, por sí mismos. ¿Cuántas personas, lamentablemente, sufren am, de ansiedad y lo mitigan con alimento? Y después viene la culpa y después viene el enojo, tal vez, viene la tristeza, la depresión, muchos sentimientos encontrados porque siguen aumentando de peso y no pueden bajar. Y el enemigo es feliz, ¿verdad?, de tenerlos así y hace que estas personas se sientan mal y sobre todo ya no pueden vencer esta tentación a comer por sí mismos. Pero ellos creen, lamentablemente, que una operación, ahora últimamente hay gente que se opera de una manera terrible, quitando pedazos de su cuerpo para poder tener un peso, pues según su peso, ¿verdad? Pero en realidad están mutilando a su cuerpo, provocan la enfermedad para después provocar, entre comillas, o dar la solución, pero es solamente un engaño del enemigo. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Por nuestra causa. Fíjense aquí, Jesús tuvo que ser muy fuerte porque estaba pisándole en nuestra salvación. Sabemos que Cristo, sabemos que Cristo, em, cada vez que veía al pueblo, cómo lo negaba, cómo lo rechazaba, y llegaba a llorar y pensaban que lloraba por otra razón y no sabían que en realidad estaba llorando por esa necedad de no aceptar que venía Jesús a salvarnos. Y él dice aquí que ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados que intervienen en todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Así que esta victoria dice que iba a dar más resultados, que iban a afectar en los conflictos que venían después. Es decir, lo, Jesús pudo demostrar el poder que tenía por ser el Hijo de Dios, pero aparte por la fe que él tenía puesta en su Padre. Por eso decimos que hay que tener la fe de Jesús. No es la fe en Jesús, es la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Es la fe que Jesús tiene en su Padre, que es nuestro Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Esto nos va a hacer también Dios en situaciones difíciles como hambre, por ejemplo, o alguna otra situación que no quiero explicarles, pero que nosotros sabemos, ¿verdad? Que podríamos llegar a pasar porque vamos a tener que dar testimonio de nuestra fe. Entonces, en esos momentos, la comunión que tengamos con nuestro Padre Celestial nos hará cantar, por ejemplo, a muchos cristianos que han pasado por situaciones fuertes, que ya sabemos cuáles son, eh, los increíblemente, aunque estaban siendo quemados en la hoguera o tal vez pasados
en el potro se llama, otra de las artimañas del enemigo para hacer sufrir en la carne al hombre. Ellos cantaban, estaban felices. ¿Por qué? Por esa comunión que tenían con Dios. Y eso es lo que tenemos, a lo que tenemos que aspirar nosotros. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, Jesús es el único que yo recuerde, y si me equivoco pueden decirme por favor, que ayunó y, bueno, también está, perdón, Moisés. Moisés, sí, sí, ¿verdad? Moisés también estuvo 40 días ayunando de alguna manera mientras estaba subiendo al monte Horeb para recibir las tablas de la ley. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más, más que la de los hijos de Adán. Esto está en Isaías 52:14. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Solo lo pensó. Gracias a Dios no lo logró, ¿verdad? Me voy a regresar para comentar respecto a am, 40 días sin comer son muchos días. Así que ciertamente sí tuvo que bajar de peso y como dice aquí, estaba desfigurado. Era su aspecto más que el de cualquier hombre. Entonces sí, realmente el hambre y el alimento en el cuerpo que tenemos, que se alimenta pues sí, de preferentemente alimentos naturales, tuvo ese cambio, ¿verdad? Iba a leer algo de aquí, esta parte que también se me hace importante, porque ciertamente Jesús era humano y entonces sí, teniendo la fortaleza que tuvo, eh, rehuía el conflicto que le aguardaba. O sea, a veces nosotros nos podemos sentir como cobardes, es la palabra, porque tenemos que hacer ciertas cosas y sentimos que no podemos. Sin embargo, Jesús como humano, aunque también humanamente la carne no quería pasar por esa situación y lo rehuía, a pesar de eso lo enfrentó. Lo enfrentó por nosotros y Él es el que nos va a dar la fortaleza. O sea, lo único que Dios quiere es, o lo único que Dios quiere de nosotros es que nosotros le demos nuestra voluntad, porque Él es el que actúa. Nosotros no tenemos poder de actuar. Él, a través de nosotros, es como Él puede hacer los milagros que nos deparan dentro de poco. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nos sentimos mm, débiles en cualquier cosa, que nos tratemos de enfocar y tratemos de que nos propongamos hacer algo y creemos que no podemos, cualquier cosa que sea, ciertamente no podemos. Pero, como lo dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que lo hace. Así que tenemos que darle toda nuestra voluntad. Siguiente dice. Cristo entró en la prueba en el terreno del apetito y durante casi 6 semanas resistió la tentación en favor del hombre. El largo ayuno en el desierto iba a ser una lección para el hombre caído para todos los tiempos. Todos, nos tocó también a nosotros. Cristo no fue vencido por las fuertes tentaciones del enemigo y eso da aliento a toda alma que lucha contra la tentación. Es algo que tenemos que tener en cuenta y como siempre, ¿verdad? Les comento, el saberlo nosotros, qué bien, pero ¿y los pequeños? Que pensamos que porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, automáticamente nuestros hijos van a ser salvos. No, qué mejor que poderlos instruir y preparar para los tiempos finales, porque va a ser muy gratificante ver a los pequeños dando predicaciones con toda la palabra de Dios y el Espíritu de Cristo en ellos, ¿verdad? Y eso les va a impresionar a muchas personas y pueden ser salvas muchas por esas predicaciones de los pequeños. Pero si nosotros lo damos por hecho, que ellos no están preparados de esta manera,
va a ser también difícil porque los niños no entienden la diferencia entre lo real y una mentira o una broma. Y muchas veces los padres no se dan cuenta de eso y hacen bromas a los niños y no es agradable. La verdad es que no es agradable. Yo recuerdo de niña y no es agradable que te estén mintiendo y que te digan es broma. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ah, los niños necesitan ser educados en esto, porque am, si no están preparados con este tema, ellos van a sufrir el impacto de cualquier cosa que vean y no van a saber que todo lo pueden vencer por medio de Cristo Jesús. O sea, ellos tienen que saber que humanamente nuestro cuerpo no puede. Sin embargo, Cristo se manifestará en nosotros si nosotros tenemos la fe de Cristo en nuestro Padre Celestial. Y eso es algo que deben de saber y repetírseles para que ellos se cedan su voluntad a que sea Dios el que los dirija. Me quedé en, y esto alienta a toda alma que lucha contra la tentación. Cristo hizo lo posible que cada, Cristo hizo posible que cada miembro de la familia humana resista a la tentación. Así que cada miembro de la familia humana, aquí está, todos los chiquitos también. Todos los que quieran vivir piadosamente pueden vencer como Cristo venció por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El largo ayuno del Salvador le fortaleció para soportar la prueba. Esta es la razón por la que nosotros queremos ayunar, porque en sí el ayuno nos va a fortalecer. Al momento que nos debilita físicamente el cuerpo, como lo vimos ya en Cristo, no sé por qué pasa eso. Ok. ahí. Em, mm, Como lo vimos que el hambre, el hambre que pasó, el ayuno que pasó nuestro Señor Jesús, físicamente lo fortaleció, sin embargo, perdón, lo debilitó, pero en realidad se fortaleció por medio de su espíritu, por la comunión con el Padre. Entonces, ese es nuestro objetivo también. Voy a borrar aquí para volverlo a marcar. El largo ayuno del Salvador le fortaleció para soportar la prueba. Él dio al hombre la prueba de que comenzaría su obra venciendo donde había comenzado la ruina, en el problema del apetito. ¿Ok? Eso también es importante. Así que si se dan cuenta, el tema del apetito es algo muy fuerte, porque así es como venció Satanás a la humanidad y es donde Jesús comienza de nuevo su ministerio de alguna manera, venciendo donde había comenzado la ruina en el problema del apetito. Entonces, tenemos que prestar atención a lo que comemos, sí. Tenemos que prestar atención en la hora que lo comemos, cómo lo comemos, etcétera. Todo, combinaciones y todo lo demás, sí. Y tenemos que pasar por el ayuno para fortalecernos físicamente, perdón, para debilitarnos físicamente, pero sabiendo que estamos en comunión con Dios por medio de la oración y nos fortalecemos espiritualmente. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, fíjense bien lo que dice, cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. ¿Y qué nos pasa? Ahí tengo hambre. Voy a ver qué me encuentro, ¿no? En el refri. Aunque sea unas semillas, pero mitigamos el hambre. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Así que esa es la clave. Tengo hambre, no importa, no me voy a morir. Jesús estuvo 40 días y 40 noches por mí. Yo creo que puedo pasar esta noche o esta tarde noche o este día tarde noche sin comer nada. Un día por los 40 que Jesús hizo este esfuerzo por mí, yo creo que vale la pena. No, no nos pasa nada. Si nos debilitamos, tal vez sentimos mareo, sentimos cansancio, pero todo se puede solucionar. Tomamos agua, respiramos profundamente, el oxígeno nos ayuda bastante a,
aclarar nuestra mente, no marearnos. El agua también nos ayuda. Entonces, sí podemos hacer lo que nuestro Señor Jesús hizo por 40 días, nosotros hacerlo por lo menos un día. Sobre todo los demás cristianos profesos debieran, los que profesan la verdad para estos últimos días, imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Ahora, esto también es importante, obviamente, ¿no? Hacer el ayuno nada más por dejar de comer no tiene ningún sentido porque solamente debilitaríamos nuestro cuerpo, pero no estamos ejerciendo la comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que llegar a la oración constante con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Mm, debieran, ok, aquí. Bueno, está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 219. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Ahora, aquí viene otra revelación. Aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesús que en realidad el tratar de dar alimento a nuestro cuerpo, en lugar de fortalecerlo cuando se le da de más o en forma equivocada, en realidad lo que produce es debilidad física y, algo peor, embota nuestros órganos de la percepción. Y además no podemos discernir las cosas sagradas y eternas. Así que es como Jesús empezó su ministerio en algo sumamente importante para que lo podamos entender de esa manera, que es muy importante el ayuno y la oración. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. ¿Cómo le llama a la glotonería? Sensualidad. ¿Por qué? Porque parece que no, pero es verdad. El estar el darle gusto al cuerpo es el Satanás los lleva a tener esos pensamientos que van más allá de una sensualidad incluso. Por eso se dice sensualidad pervertida también. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie humana que, a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano? ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Qué interesante. Aquí lo voy a subrayar. El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Es decir, sabemos que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Ah, qué bien, ¿no? Pero si no profundizamos en lo que realmente es, significa este esfuerzo humano de nuestro Señor Jesús en el ayuno de su cuerpo físico, que fue una debilidad física y que lo estaba haciendo por todos nosotros para darnos ese poder para vencer en donde el hombre cayó. Entonces, eso de que, sí, Jesús ayunó 40 días y 40 noches solamente como un conocimiento, no nos sirve. Tenemos que llegar a esta obra que Jesús hizo, que es mucho más profunda, porque el complacer el apetito pervertido es algo con lo que Satanás nos va a seguir tentando todo el tiempo. Y vuelvo a lo mismo, no solo a nosotros los adultos que ya entendemos más las escrituras, sino a los pequeños. Es más, lamentablemente muchos padres lo que hacen es am, premiar a los hijos, ¿no? Yo como me acuerdo de eso, lamentablemente tenemos, porque nos han enseñado así, porque el sistema nos lo ha enseñado, porque el que está atrás de todo esto es Satanás. El niño se porta bien, una paleta.
el niño se porta bien o le fue bien en la escuela o lo que sea y lo quieren premiar con una comida, que es tu cumpleaños, ¿qué quieres de comer? O sea, el enemigo pone como un premio lo que en realidad es una cosa terrible. Dime, hermana Yari, adelante. Bueno, ahorita mismo como que medio molesté con mi nena mayor porque le estaba preguntando a los nenes de ella que aquí en Puerto Rico dan almuerzo gratis en la escuela, en el comedor. Y ella le dijo, hoy van a dar esto mañana, ¿tú quieres eso o quieres que te lleve almuerzo? Y yo como que, pregúntate en qué momento cuando tú estabas pequeña yo te llevaba almuerzo a la escuela. Te comes lo que hay, agradece que tienes almuerzo, no lo estés acostumbrando porque cuando no puedas llevarle almuerzo, ay, que te llevo esto, te llevo lo otro. Y me molesté con ella por eso. Y yo, que se coman lo que hay, acostúmbralos a que se coman lo que hay. Sí, porque luego los hacemos como que hay un juego que se llama El Rey Quiere, no sé si lo han escuchado. Yo realmente no recuerdo haberlo jugado de niña, sino ya de grande lo escuchaba, que se llama El Rey Quiere. Y es un juego, el rey quiere y están todos esperando a ver qué quiere el rey para traérselo, ¿no? Pero de alguna manera hacemos a nuestros hijos pequeños reyes en casa cuando va a ser su cumpleaños y les preguntamos qué quieren de comer en su cumpleaños, de qué quieren el pastel, con qué personaje y bueno, una pregunta tras otra para incrementar su ego. Y Satanás, pero feliz, ¿no? Y volvemos a lo mismo, entra por el estómago, por esa satisfacción de tener algo en la boca que te produce un bienestar, ¿no? Una satisfacción, un gusto solamente en la lengua. O sea, el gusto es nada más en la lengua. De aquí para abajo, ya no sabe a nada. O sea, es nada más en la lengua. Por lo tanto, tenemos que entender esto cuando sí, ya vi que me saqué, que regrese, no sé por qué, pero en lo que regresa, déjenme ver si mi mamá de casualidad no está viendo algo en el celular. Estoy hablando yo sola. Ya regresé. Déjenme, vuelvo a compartir. Y, ¿dónde estábamos? Aquí. Ok. Alcancé a leer que dijo la hermana Eva que ya se empezó a cortar. No entiendo por qué, pero bueno, no entiendo por qué. Ahí está. Algo que les comentaba es, bueno, de lo que alcancé a comentarles, es que hacemos nuestros hijos como si fueran reyes y luego los niños nos exigen lo que les empezamos a dar con amor, equivocadamente, queriéndolos complacer en todo, como les decía, el rey quiere y lo que el niño quiera, eso se tiene que hacer y estamos haciendo que su ego se inflame, ¿no? Y vaya creciendo cada vez más. ¿Sí estamos bien? ¿Me están escuchando? Creo que sí. ¿O no? Déjenme ver, creo que ya me volví a sacar, no lo sé. Déjenme ver dónde estoy. Aquí.
Ok. Mm, No estoy mostrando la pantalla, no me había fijado. Ahora sí. Ahora sí. Ya se escucha bien. Ok, gracias. Y no había compartido. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con que premiamos a los hijos, en donde los ponemos como si fueran dioses, reyes. Y aquí solamente tenemos un Dios y el Rey de Reyes, Señor de Señores es nuestro Señor Jesús. Así que es importante que los niños entiendan eso. Algo que te iba a comentar, hermana Yari, es sí entiendo que te enojes, pero no es, tienes que pensar, tenemos que pensar. Muchas veces, ah, respirar profundo y pensar cómo le explico, cómo le explico, cómo le explico, cómo me gustaría que a mí me dijeran eso para que pueda yo entenderlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, hacerlos con preguntas, ¿no? Pero sin el enojo, porque volvemos a lo mismo, tenemos que ser representantes de Cristo y Jesús no nos habla golpeado, no nos hace sentir mal, no nos habla con palabras que nos hacen, que nos ofenden, etcétera. Entonces, siempre tenemos que pensar que estamos hablándole a Cristo y que también nosotros somos representantes de Cristo, porque la palabra de Dios dice en Mateo, no recuerdo si es 20 y algo, no me acuerdo ahorita cuál versículo es o qué capítulo es, perdón. No sé si es 6 y algo. Bueno, luego me acuerdo. Veo un 6 y un 20 y pico, que dice que dice, cuando dice de las ovejas y de los cabritos, que dice que tú que me viste que tenía sed, me diste de beber, tú que me viste desnudo, me diste un vestido. ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. Por eso les digo, perdón, les digo, nosotros tenemos que pensar que estamos hablando con Dios cuando hablamos con cualquier persona. Es algo que debemos de aprender a hacer, porque lamentablemente lo hacemos con personas que no conocemos, pero con los que están más cercanos por la confianza, a veces a ellos, a la familia, que debemos de tratarlas mucho mejor, porque tratamos de ir al cielo en familia, ¿verdad? Y el enojo viene más pronto. El enemigo está presto para que eso no suceda, que no podamos estar como familia. Bueno, voy entonces a continuar. Creo que no hay ningún comentario. Dice, ¿cómo preparas, como preparación para el estudio de las escrituras? Dice. Hay en las escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender y que, según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. Y eso es verdad, y lo hemos visto, ¿verdad? Muchos temas que tuercen las escrituras, lamentablemente. Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de la escritura, eso es cierto, pero no hay puntos de verdad, perdón, no hay puntos de verdad, esto es muy rápido. Aquí vamos. Pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Todo lo que nosotros tenemos que practicar para poderlo asimilar y ser parte de nuestro carácter, lo vamos a poder entender. Ese es un hecho. Así que eso dice aquí que, que no va a haber punto alguno que sea práctico, que algo verdadero y que nos sea de utilidad va a quedar sin ser revelado. No puede dejar de, no va a dejar de ser perdón, va a dejar de ser un misterio. En su momento Dios nos lo va a revelar según vayamos nosotros deseando conocer de Él. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba ser probado respecto de la verdad para este tiempo, su espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las escrituras, aun con ayuno y oración, hasta que descubran eslabón tras eslabón y los unan en una cadena perfecta. Y hablando de esa cadena perfecta, yo creo que eso es algo necesario. No podemos construir información si no tenemos las bases. Y los fundamentos, las bases, son Génesis. Si no tenemos lo que es Génesis, lo que es el Pentateuco, lo que se refiere a la
a la Torá, que es la ley de Dios, no podemos avanzar correctamente. Entonces, de preferencia, siempre hay que empezar por el principio, Génesis. ¿Dónde está? Todo lo que se relacione directamente con la salvación de las almas quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en las tinieblas. Esa es la idea. Todo va a estar gracias a Dios, tan claro. Y yo sé que ustedes, hermanas, también, gracias a Dios, hemos estado avanzando en estas verdades que Dios nos ha permitido ir aprendiendo, eh, y que nuestra mente va tomando forma lo que es la salvación y el sacrificio, bueno, la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, ese sacrificio que hizo el Padre de enviar a su Hijo y de Cristo de morir por nosotros. Ciertos puntos difíciles de la verdad presente han sido aprehendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se consagraban a la obra. El ayuno y la oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad a su entendimiento. Ahora, aquí habla de que han sido aprendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos, pero también entendemos y debemos entender que Dios quiere darnos el discernimiento a todos. Y Él además se goza más en ver que alguien que no tiene preparación, pero quiere conocer a Dios, Él ve su esfuerzo y le da el entendimiento necesario. Y sabemos que muchos rabinos en su momento y también sacerdotes ya aquí en América veían a las personas más humildes como indignos de poder siquiera leer la Biblia o traerla cargada o hacer un comentario de la Biblia, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vas a saber tú? Tú que no eres nadie, etcétera. Entonces, Dios se goza con nuestra humildad, es la palabra. Es porque queremos saber de Dios y aunque no sabemos mucho, Dios nos va dando discernimiento porque Él conoce nuestros corazones. Y eso es otra vez, yo pensando en los niños, es un aliento para los niños, para que sepan que ellos, aunque estén pequeños, pueden llegar a aprender mucho de Dios si ellos le piden a Dios que les enseñe sus verdades. O sea, Dios no se niega para nadie, ancianos, niños, todos, gracias a Dios. Los que desean sinceramente la verdad no vacilarán en exponer sus puntos de vista a la investigación y la crítica, y no se molestarán si alguien contradice sus opiniones e ideas. Eso es algo bien importante porque, ok, entendemos el celo de la verdad, ¿verdad? Entendemos que a veces sí nos da así como que, ay, ¿cómo es posible? Oh, se me está agotando la batería, espérenme. Sin embargo, Dios nos dice aquí, bien importante, que no debemos permitir que nos moleste cualquier comentario de una persona que está defendiendo también sus ideas. Entonces, hay que recordar de dónde venimos, para los que no estábamos en la iglesia adventista antes, o incluso los que están desde hace mucho tiempo, reconocer que Dios nos habla a todos y que todos tenemos el derecho de dar nuestras opiniones, aunque sabemos también que el enemigo es el que obra en la mayoría de los que nos atacan, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Déjenme, voy a conectar. Listo, ya. Veo que se le acaba muy rápido la batería. Ok, entonces esto es bien importante. No nos tenemos que molestar. Porque cuando alguien está enojado y el otro también está ofendiendo o está diciendo cosas que aunque sepamos que son mentiras, pero las está diciendo para molestarnos y nosotros accedemos, es decir, escuchamos al enemigo que nos está diciendo, contéstale, no te quedes callado, etcétera, etcétera, entonces se crea una pelea. Y entonces ahí el que pierde somos nosotros y Satanás es el que gana porque nos pone en contra de nuestro Dios. Es decir, no podemos ser representantes de Cristo, que Él siempre estuvo en una mansedumbre, que nunca lo incomodó nada, porque Él era muy tranquilo y sabía que ganaba más con esa calma que con una controversia.
Dice, este era el espíritu que reinaba entre nosotros hace 40 años. Nos reuníamos con el alma agobiada, orando para que fuésemos uno en fe y en doctrina, porque sabíamos que Cristo no se divide. Aquí es lo importante. Nosotros tenemos, dice la palabra de Dios que tenemos que ser uno con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Y no podemos separarnos. Y entonces, si queremos ser parte de Cristo y de Dios el Padre, tenemos que actuar como ellos. Tenemos que ser tranquilos, abnegados, pacientes, em, todos las bondades que Dios nos enseña en su carácter, nosotros tenemos que ser como Cristo. Esa es la razón por la que Cristo vino a enseñarnos cómo debemos de actuar para ser representantes de Él, porque Él fue representante de su Padre. Y dice que el Padre y yo uno somos y venimos a hacer morada con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que tenemos que recordar eso. No podemos permitir que una persona ajena, independientemente sea de la religión de nosotros o no, porque también sabemos que hay enemigos dentro de la religión que nos puede hacer pasar un mal rato y querramos contestarle y tenemos que recordar, Cristo no haría eso, Cristo no haría eso, Cristo no les contestaría así, Cristo les diría, ok, hermano, lo entiendo, pienso diferente, o sea, Dios nos va a dar respuesta en la mente para poder hablar en forma tranquila y si somos de carácter muy explosivo, pues retirarnos, ¿verdad? Pero con una sonrisa, hermano, yo creo que podemos hablarlo en otro momento. O sea, tenemos que practicar esas frases como si nos estuvieran pasando para que cuando suceda podamos decir las palabras que podamos usar para salir de esa situación, pero no permitir que el enemigo nos haga entrar en controversia. Ok, vamos aquí. Este era el espíritu que reinaba entre nosotros hace 40 años, ya lo leí. Nos reuníamos con el alma agobiada, orando para que fuésemos uno en fe y en doctrina. Y eso es algo que también súper importante. Tenemos que tener la misma fe. No es agradable decir, es que estos hermanos no creen en lo que nosotros creemos, ¿verdad? No, nosotros no podemos juzgar a nadie. Simplemente, por ejemplo, estamos en un grupo donde sabemos que tal vez haya hermanos que no creen en lo que nosotros hemos ido avanzando, que yo creo que las que estamos ahorita hemos ido avanzando en ese tema de la deidad, pero eso no nos hace jueces de nadie, sino solamente tener paciencia, pedir a Dios que les abra el entendimiento para que también sean uno con Él y entonces ya seamos más con Dios, ¿verdad? Dice también, porque sabíamos que Cristo no se divide, investigábamos un punto cada vez. Aquí estamos ahorita precisamente investigando este punto tan importante de el ayuno. La solemnidad caracterizaba estas reuniones de investigación. Las escrituras eran abiertas con una actitud de reverencia. Con frecuencia ayunábamos a fin de comprender mejor la verdad. Aquí está la clave. Entonces, ¿cómo podemos, si tenemos un tema y no nos ponemos de acuerdo, qué tenemos que hacer? Tenemos que debilitar nuestro cuerpo físico para que Dios pueda obrar en nuestra mente y entonces Él nos pueda revelar sus verdades, ¿verdad? En oración, siempre. Y creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Bueno, iba a dar una clase a las 4, pero se me hace que no la voy a dar hoy. Mm, ok, sí es cierto, hermana. Acá la puede leer en mi celular. Sí, es cierto. Es triste, es triste, pero también es triste saber que un pastor o un orador es trinitario y además que nos acusa a nosotros que no creemos en el Espíritu Santo. Yo lo he escuchado muchas veces. Tienen un mal concepto, y Satanás, ¿verdad? Obrando, de que supuestamente los que creemos en la deidad, como lo explica la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que está súper claro, em, y ellos dicen lo que ni siquiera nosotros decimos, ¿verdad? Porque nosotros nunca hemos dicho que no creemos en el Espíritu Santo. Solo que tenemos el concepto correcto del Espíritu Santo, pero
sabemos y entendemos que tienen una venda puesta por el enemigo que no les permite ver lo clarito que dice la palabra de Dios, porque hace rato estaba pensando en un hermano, creo que ya les había platicado, es pastor por imposición de manos por parte de un pastor de los de arriba. Y yo siento que es lealtad lo que él tiene al pastor. Igual el otro pastor es lo mismo, también habla de la deidad de tres y siento que es lealtad por lo que les han enseñado estos dos pastores que son de renombre, que son internacionales. Entonces, a veces me pongo a pensar, ¿cómo le diré? ¿Cómo le diré? Porque suena fuerte decirle que está siendo leal a un hombre y está dejando su lealtad a Dios, porque las Sagradas Escrituras están muy claras con ese tema, pero como está muy lejos, no encuentro la manera de cómo hablar con él. Es con ganas de sentarnos, como lo acabamos de leer, es de sentarnos y mira, vamos a leerlo y leerlo con la mayor tranquilidad, en oración, en ayuno, para que él pueda comprender. Y es que sí es muy difícil y yo lo entiendo, el ego. ¿Cómo me va a explicar una mujer a mí que yo, bla, 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 ¿verdad? Entonces, el ego. Y es algo muy fuerte y solamente con oración, como dice la palabra, en oración y ayuno lo podemos lograr porque no somos nosotros los que lo vamos a hacer, sino Dios por medio de su Hijo, por medio de nosotros, va a llegar a esas personas porque en ellos recaen muchas vidas que están siendo engañadas con esa doctrina. Eso es lo que a mí me pesa más que nada, porque muchas personas están siendo alentadas a esa doctrina. Entonces son demasiadas personas. Y así cada pastor que está arriba es como una catarata y Hermana, son demasiadas personas. Dime, hermana Esther. pienso que lo mismo, lo mismo piensan los otros, los que Sí. dicen que no conocen del Espíritu Santo, ¿no? Que niegan el Espíritu Santo, ¿no? Yo no escucho a ese hermano porque ese hermano dice tal cosa y que aquí por allá, y entonces el enemigo se está burlando de nosotros en eso. Sí, sí, es Porque verdad. o no nos ponemos de acuerdo o solo estamos haciendo esas divisiones. Así es, sí. Así es. El enemigo obra, siempre va a obrar para dividir. Y es lo que ha logrado. Ha dividido familias. Lamentablemente, ahorita hay muchas familias divididas. Y mientras no conozcan el carácter de Dios, pero también el carácter del enemigo, porque ellos creen que no existe, y Satanás feliz de que crean que no existe él, ¿verdad? Porque es más fácil que pueda obrar y culpar a Dios. Entonces, necesitan conocer el carácter de Satanás y la verdad es que es algo fuerte. Yo recuerdo cuando leí Patriarcas y Profetas, o es un librito que tengo por aquí, bueno, no lo tengo aquí a la mano. Así lo tengo, espérenme. Creo que sí. Ah, sí, este. Se llama Una historia de esperanza. Ay, no se ve allí. Una historia de esperanza. Pero está sacado del libro de Historia de la Redención, si no me equivoco. El caso es que es donde explica cómo es el carácter de Satanás, cómo era en el cielo. Y parece que no, pero si uno lo lee o sea, tratando de estar allí y ver cómo es posible que un hijo de Dios, o sea, el más pequeño, el más consentido, al que lo creó con tantos poderes, con tanta hermosura, con tanta sabiduría, crea que todo lo que tiene es por mérito propio. O sea, y de pilón se quiere poner en el lugar de Dios. O sea, se me hace algo tan fuerte. Pero luego me puse a pensar, Señor, es que a veces nosotros no nos damos cuenta que también tenemos esas actitudes del enemigo en menor grado, en la familia, cuando, cuando lo que sea. Yo creo que aquí cada quien lo puede valorar, pero es porque, pues, por causa del pecado, Satanás está, eh, ya se desconectó mi celular. Este, es como él obra, escondiéndose, ¿verdad? De Dios, detrás de Dios para que seamos, más bien, culpemos a Dios por todo lo que nos pasa.
incluso hasta por nuestro mal carácter, porque no decimos que es por Dios, ¿verdad? Pero es que me va mal, es que yo tengo mala suerte, o sea, cuando en realidad son las decisiones que tomamos. Bueno, vamos a terminar. Hoy no voy a dar clase a las 4 porque no voy a alcanzar y no he comido, por eso, porque no he comido todavía. Bueno, cuando se necesita la ayuda divina, dice. Para ciertas cosas, el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. ¿Y qué estamos hablando? Que Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra voluntad, es decir, quiero hacer esto, Padre, quiero esto es bueno y lo quiero hacer, pero no puedo. Entonces, Él quiere ayudarnos a limpiar el corazón y fomentar nuestra buena disposición, que siempre estemos para lo que nos pidan, que no pensemos como Satanás o que lo que nos hace creer Satanás, ¿no? Que a veces nos pasa, a veces alguien puede llegar, sabemos que Satanás así obra, no te dejes, es que siempre te quieren agarrar de barquito, a ti te piden todo y tú a todo le dices que sí, porque es su naturaleza, ¿no? Pero luego empezamos a ver que, sí es cierto, abusan de mí, no, ya no me voy a dejar. Y entonces nos cambian esa buena disposición y nos hacen sentir amargura porque no nos toman en cuenta, pero sí nos piden favores. Satanás obrando siempre. Entonces hay que regresar a ese deseo de tener un corazón limpio y estar en las manos de Dios para ello, para que entonces fomente nuestra buena disposición. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciéndolo para nadie más que para Dios mismo. El entender que todos en este mundo hemos sido tentados por el mismo Satanás, unos de una manera y otras de otra, pero que todos estamos engañados en muchas cosas y que gracias a Dios nosotros hemos sido llamados y hemos atendido su llamado y se puede decir que vamos un paso adelante de muchos que van atrás, pero eso no nos hace más importantes, solo nos hace tener un compromiso con Dios. Y por eso debemos de recordar que nosotros cuando ayudamos a cualquier persona, sea para arriba o sea para abajo, sea alguien de dinero, de poder, de prepotencia incluso, o sea una persona humilde, de bajos recursos, cualquier situación, al final del día en este mundo lo que estamos haciendo es tratar de, entre comillas, ayudar, porque pues nosotros qué podemos hacer, Dios es el que lo hace todo, pero estamos poniendo nuestra disposición a hacer algo para que Dios obre a través de nosotros y pueda llegar el mensaje a esa persona soberbia o esa persona humilde de la misma manera, que sea Cristo el que hable a través de nosotros y por eso tenemos que recordar que nosotros somos siervos de Dios. Cualquier cosa que nos pidan, tenemos que ayudar al que nos lo pida y no pensar, es que siempre me lo piden porque les conviene. O sea, es el enemigo. Hay que tener cuidado. Y vuelvo a lo mismo, acuérdense de sus hijos en darles esos conceptos también. No sé si me pasé. Bueno, obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestras almas delante de Dios. Yo creo que acabo esta eh, página, tal vez, para avanzarle un poquito y ya. Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades se reúnan a menudo para consolar unos con otros y orar fervientemente pidiendo la sabiduría que solo Él puede impartir. Aquí estamos hablando de algo bien importante. Dice que Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades y de alguna manera, hermanas, aunque ustedes no hacen presentaciones o no están al frente como lo hemos estado algunas de nosotras y que lo hacemos con mucho gusto, pero ustedes también tienen responsabilidades y yo sé que las toman, por ejemplo, el hecho de estar en este grupo en donde aprendemos de algún hermano pastor o cualquier hermana que nos comparta cualquier cosa y el hecho de tener esa información nos hace responsables en compartirla. Entonces, esto no es nada más para los que están arriba, que creemos que nada más son los dirigentes en la asociación o demás, o los pastores, sean porque fueron a escuelas o porque fueron nombrados por alguna imposición de manos. O sea, no es esa responsabilidad solamente para los de arriba, es incluso para los que estamos aprendiendo de los de arriba.
y lo tenemos que compartirlo. Dice, Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades se reúnan a menudo para consultar unos con otros, que es lo que hacemos, pero aquí viene lo importante, y orar fervientemente pidiendo la sabiduría que solo Él puede impartir. ¿Por qué orar? Porque am, cuando tenemos el conocimiento de algo, ¿verdad? Y tenemos una exposición, pero tengo duda, entonces yo le hablo a la hermana María, por ejemplo, le digo, hermanita, yo vi que usted hizo una pregunta y me quedó una duda. ¿Podemos, me puede ayudar? Sí, hermana, ¿cómo no? ¿Podemos orar? Entonces oramos primero, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo esté con nosotras y a ella le ayude a que yo lo entienda porque no lo entendí y a ella le va a ayudar a que lo pueda explicar, a mí a entenderlo y a ella que lo pueda explicar para que yo lo entienda. Pero siempre que tenemos alguna reunión entre hermanas, eh, porque queremos asumir esa responsabilidad de compartir lo que vamos aprendiendo, y si tenemos una duda, hay que unirnos para orar y entonces pedir sabiduría para poder impartir lo que hemos aprendido. Y dice aquí que solo Él puede impartir. Y bueno, sabemos que somos meramente vasos vacíos que nos llena Dios para poder compartir, porque si no, no nos puede dar más. Por eso hay que compartir. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades. Hablad menos. Mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones que no producen luz. Que los hermanos se unan en ayuno y oración para obtener la sabiduría de Dios. Ha prometido, perdón, para obtener la sabiduría que Dios ha prometido otorgar liberalmente. Entonces, ¿esta sabiduría es solamente para los pastores? No, es para los que están enfrente de alguna asociación o lo que sea. No, es para los que tienen los medios para compartir por internet. No, es para los hermanos que predican en la calle. No, es para todos. Solamente Dios quiere que sinceramente le pidamos su sabiduría para poder darla a otros, ¿verdad? Que seamos sus siervos. Siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y la gloria de Dios, hacer frente a un. Como que le faltó algo, pero así es. ¿O será que acá está? A un oponente. Yo creo que sí, lo dejaron separado. Siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y la gloria de Dios, hacer frente a un oponente. Así ya se entiende mejor. Con cuánto cuidado y humildad deben los defensores de la verdad entrar en el conflicto, con escrutinio del corazón, con ferviente oración y frecuente ayuno. Debieran rogar a Dios que les ayude especialmente para dar una victoria gloriosa a su preciosa y salvadora verdad, a fin de exponer el error en su verdadera deformidad y que sus defensores queden completamente derrotados. Aquí nos habla de algo bien importante. Dios dice que tenemos que saber guardar silencio, ¿verdad? Pero también nos dice que tenemos que hablar cuando tengamos la verdad. Pero no podemos hablar si no tenemos esa comunión con Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos escudriñe nuestro corazón, que por medio de la oración constante, que es la comunión con Dios, podamos tener entendimiento y entonces con un frecuente ayuno, porque con el ayuno nuestro cuerpo se debilita de alguna manera, pero nuestra mente se aclara mucho mejor para poder entender la palabra de Dios. Es algo muy sencillo que se puede hacer y podemos experimentarlo todos. Así que hay que rogar a Dios, y se debieran rogar a Dios que les ayude especialmente para dar una victoria gloriosa y precisa de la verdad. Aquí lo vamos a dejar, el ayuno verdadero, este lo vamos a leer mañana y a ver si mañana, yo creo que si mañana acabamos lo que falta del capítulo 10 para saber también, porque yo creo que aquí lo que nos interesa es saber cómo puedo ayunar. Yo pienso que no sé qué tan frecuente ustedes ayunen, no les estoy preguntando para que no se sientan como comprometidas,
Pero en mi caso yo les puedo decir que yo cuando entré a la iglesia lo que menos sabía era ayunar. O sea, en la iglesia católica, ya ven, el viernes de Semana Santa, creo, jueves y viernes, por lo menos un día de niña, yo sí recuerdo que los viernes ayunábamos hasta el mediodía. Era que, no sé, hasta las 12 del día ya podíamos comer algo, ¿no? Y de niño, bueno, tienes hambre y demás. Pero de grande ya no lo hice porque yo salí de la iglesia, pues ya no tan chica, pero ya no hice nada de ayunos. Entonces, la hermana Aurora, que no está ahorita, ¿verdad? Pero ella nos podría aportar un poco respecto a los ayunos, porque ella ha tenido, ella sí ayuna bastante y sus experiencias son interesantes. Ojalá que pueda, no sé si mañana voy a dar el tema de ayuno. Hermana Esther, adelante. Sí, he escuchado que no se debe ayunar en sábado. Ok. Hay quienes ayunan mucho. Yo cuando entré a la iglesia lo que a mí me llamó la atención es que ayunaban el sábado y ayunaban de lo que era la cena, que era antes de la puesta del sol. Ayunaban en el desayuno no, hasta lo que era el almuerzo, como a eso de las 2 de la tarde más o menos, 1, 2 de la tarde, en la iglesia o en su casa. Eso es lo que Sí, hacían. he escuchado porque dicen de que el sábado es de regocijo y todo eso, ¿no? Ujú. De estar triste o en ayuno, algo así, no sé. Sí, Pero también pienso que de acuerdo, depende de la necesidad de cada cual. Yo ayuno los viernes, casi todos los viernes ayuno, pero pues desde el jueves hasta el viernes ya la puesta del sol siempre me gusta hacer como un poco una comida diferente a las demás para mí, para la casa. Entonces, pues ahí rompo el ayuno ya cuando vamos a recibir el sábado. Tal vez lo hago al revés, no sé. ujú. Bueno, lo vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, aquí lo que dice, el ayuno verdadero que deberá recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante. Hasta ahí lo voy a dejar, porque yo recuerdo que ya estando en la iglesia adventista, entró un hermano en una reunión que teníamos con el pastor Juan Rivera, y lo que dijo fue que los que estamos en la reforma pro salud, de alguna manera, ya estamos en el verdadero ayuno. Y es cierto, porque ya estamos quitando precisamente esto. Nos abstenemos de todo alimento estimulante. Pero entonces también hay que ver, ¿verdad? Si lo estamos haciendo correctamente, si estamos quitando tal vez la Coca-Cola, yo esa sí tengo mucho que no tomo desde hace más tiempo, pero pueden quitar la Coca-Cola, pero todavía unas papitas y sabemos que ahí es un estimulante por todos los químicos. Si me doy a entender, hay quienes quitan una cosa que saben que es muy mala, pero no saben, tal vez, o sí, que las papitas y todas esas cosas, entonces ahí es donde debemos de hacer un análisis cada quien en retrospectiva de saber qué es lo que realmente debemos de quitar, que todavía no lo hemos quitado y que nos falta quitar. No sé, por ejemplo, la salsa katsu, la mayonesa, lo que son todavía productos que son de, ¿cómo se le llama? Industrializados. ¿No? Entonces, esa es una. Y si nos vamos así a lo que hablábamos en la mañana, que no es la idea ser tan estrictos, pero que sabemos que sí nos toca un poco de cuando compramos, por ejemplo, garbanzos, ¿no? Y no vienen, no son orgánicos, pero es muy difícil tenerlos orgánicos. Ya cuando estemos primeramente Dios fuera de la ciudad, espero en Dios que podamos tenerlos de manera orgánica, pero por lo pronto ni modo que dejemos de comer garbanzos, lentejas o cosas así, semillas en sí. Y ya Dios nos dirá cómo lo vamos a obtener. Y bueno, sabemos que tal vez estando en el campo no vamos a tener toda la variedad de semillas que tenemos ahorita en la tienda. Tal vez vamos a tener nada más cierto tipo de semillas, no sabemos, pero bueno, Dios nos va
a proveer de lo que necesitamos. Eso es un hecho. Entonces, hermanas, vamos a terminar con una oración. Voy a vamos a inclinar nuestro rostro. Es que estoy aquí encerrada en esta sillita. Bueno, vamos a orar. ¿No queda alguna duda antes de orar? ¿Algo que quieran también comentar? ¿Alguna duda? Luego vamos a ver si es correcto ayunar o no. Yo creo que es lo mismo que veíamos en la mañana. Va a depender de la conciencia de cada quien, ¿no? Y eso es algo que solamente la persona con Dios y cómo le acomode. Pero hay que ver lo que sí se tiene que quitar y lo que nos hace daño. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta reunión que tú nos permites tener. Gracias Señor por esta libertad de poder expresar todavía nuestros pensamientos de acuerdo a lo que vamos conociendo. Gracias Señor porque tú nos instruyes a través de tu palabra por medio del espíritu de profecía que has dejado para tus hijos en estos tiempos finales. Gracias, Padre, por este tema tan importante porque nos ayuda a comprender lo más importante, que no es tanto el ayuno físico, sino en realidad la comunión contigo por medio de la oración. Ayúdanos, Padre, a tener esa comunión contigo, pero ayúdanos también a que nuestro cuerpo esté no débil, pero sí preparado para poder recibir tus mensajes, Señor. Te lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por estar aquí. Amén. Bueno, hermanas, hemos terminado. Gracias por estar. Mañana yo creo que lo voy a hacer de las